Te invito a que abras tu Biblia, como ya lo hemos mencionado, en el capítulo 14 del libro de Oseas, y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Mire, el Señor le habla a su pueblo aquí, ¿sí? Es decir, que esta no es palabra para incrédulos, sino que es palabra para aquellos que le hemos abierto nuestro corazón al Señor, que hemos sido adoptados por el Señor en su reino. ¿Amén? Dice la Escritura, capítulo 14 del libro de Oseas, versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Si hay algo que el Espíritu Santo necesita es hablar con claridad a nuestra vida, porque solamente nosotros de nuestra voluntad podemos entregar aquellas cosas que realmente están estorbando o heridas que todavía están ahí abiertas y producen en nosotros actitudes, producen en nosotros pensamientos que en vez de darle lugar al Señor, le dan lugar al enemigo. Mire, este capítulo comienza con una declaración tremenda, ¿no? El Señor hablando a su pueblo encontrándose en luchas, en calamidades, y lo primero que el Señor dice es vuelve, es volver. Y mira quién se lo dice, a su pueblo, a Israel, vuelve ¿a dónde? A Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Este primer versículo nos declara, nos alumbra, nos ayuda a comprender el origen y la condición de nuestra condición. ¿Por qué cuando estamos atravesando algún tipo de derrota? ¿Por qué generalmente cuando estamos atravesando alguna circunstancia que trae angustia, dolor, desazón, fracaso a nuestra vida, el Señor nos ayuda a entender con claridad de dónde provienen esas cosas? Y es por nuestro pecado. Mire, cuando usted y yo le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, seguramente le hemos dicho, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Pero ¿sabe qué? Uno no se puede arrepentir de aquellas cosas que no entiende que están mal o que todavía no ha entendido que se las tiene que entregar al Señor. Y a veces entregamos aquellas cosas que son más superficiales en nuestra vida, ¿no? Entregamos a lo mejor un rencor, entregamos a lo mejor una falta de perdón, entregamos a lo mejor actitudes que en nuestra vida sabemos que delante del Señor están mal. A lo mejor, ¿cuántos sabemos, no? Conocemos todas aquellas cosas que no están bien delante del Señor y se las entregamos. Tal vez malos pensamientos, tal vez actitudes que están perturbando nuestra vida. ¿Y cuántas cosas sabemos nosotros que delante del Señor están mal? Entregamos la mentira, entregamos, no sé, el enojo excesivo, la violencia, pero sabe que si bien muchas veces le entregamos esas cosas al Señor, luego con el correr del tiempo muchas veces se siguen manifestando dentro de nosotros. Hay hermanos que por ahí en el trato con los demás o con sus familiares o con sus hijos, ¿no? En vez de manifestar un trato apacible, un trato, o aunque muchas veces nos tengamos que enojar, pero hay hermanos que por ahí se enojan y empiezan a decir barbaridades, todavía empiezan a decir cosas que no tendríamos que decir, empezamos a insultar, empezamos a
a decir, ¿no? Palabras que sabemos que a Dios no le agradan. Dice la Escritura que de una canilla no puede salir agua dulce o agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada. Los dos tipos de agua no pueden salir. Entonces, de nuestros labios sabemos que debemos aprender a hablar de una manera correcta. No podemos andar insultando, no podemos andar diciendo cosas que hieran, que ofendan, que lastimen, ¿sí? Aunque no sean malas palabras, ¿no? Sabemos que hay un montón de malas palabras, pero sabemos que a veces hay palabras buenas que si las decimos de mala manera, también pueden lastimar y pueden herir. Sin embargo, muchas personas, muchos hijos de Dios, todavía, ¿sí? Cuando nos encontramos en una situación difícil, en un momento angustioso, cuando nos encontramos que nos está ocurriendo algo o que no nos están tratando de la manera que a nosotros nos gustaría, empezamos a decir un montón de cosas que están mal y que delante de la presencia del Señor están mal. Bueno, todas esas cosas, dice la Escritura, que nuevamente le vuelven a abrir las puertas al enemigo para que el enemigo pueda tomar lugar, porque esas áreas son áreas de tiniebla y el que se mueve en tiniebla le da lugar al enemigo, que es el terreno en donde se mueve. De la misma manera cuando mentimos, hay algunos que dicen, no, yo una mentirita piadosa o algo por el estilo, ¿no? Pero ¿cuántos todavía, muchas veces, ante muchas situaciones, seguimos mintiendo? Bueno, la mentira también le abre las puertas al enemigo porque es el terreno en donde el enemigo se mueve. Y de esa manera hay muchas cosas que tenemos que seguir repasando. A veces el orgullo o la altivez, ¿no? Tratamos a los demás con orgullo o con altivez. Por ahí nos despojamos de los vicios, nos despojamos de un montón de cosas. Pero déjeme decirle algo, el Espíritu Santo quiere seguir trabajando en nuestro corazón. El Señor dijo en su palabra, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide que seamos perfectos? Primero, para que Dios se glorifique en nuestra vida y podamos mostrar que Dios es real y que Dios es ese Dios amoroso que todos quieren conocer, pero también está la otra cara de la moneda, que cuando nosotros no nos manejamos en santidad, el que toma lugar en nuestra vida y gana terreno es el enemigo. Es el enemigo. Entonces, cuando el cristiano todavía hay áreas de su vida que no la santifica, el enemigo puede tomar lugar y el enemigo puede empezar a traer derrota, puede empezar a traer miseria, puede empezar a traer enfermedad, puede empezar a traer fracaso, un montón de cosas en nuestra vida, que muchas veces decimos, bueno, no será la voluntad de Dios, pero Dios nos habla con claridad. La mayor, en términos generales, cuando nosotros andamos en derrota o hay algún área de nuestra vida que se ve en fracaso, tal vez muchos pueden decir, bueno, pero el Señor me está probando, ¿no? Sí, obviamente que sí, el Señor nos puede probar, como el Señor fue llevado a la cruz, pero ¿sabe una cosa? Déjeme decirle algo. Generalmente Dios siempre nos está avisando cuando dentro de sus planes tenemos que atravesar una situación complicada y una situación difícil. Una cosa es que nos venga por nuestro pecado y otra cosa es que nos venga porque dentro de la voluntad de Dios está el que nosotros atravesemos por ese conflicto, por esa situación particular que lejos de ser una derrota se va a transformar en victoria. El Señor Jesús fue a la cruz, tuvo que atravesar ese momento tan complicado, pero no fue para derrota, sino que fue para victoria. Porque Él se levantó de la muerte con poder, habiendo resucitado, habiendo vencido a la muerte, y de la misma manera siempre que el Señor permita alguna situación complicada y difícil en nuestra vida, para que nosotros la atravesemos, es porque una victoria vamos a tener. Pero hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios, que al no entregar todavía muchas áreas de su corazón, muchas áreas de su alma, de sus sentimientos, de sus pensamientos a Cristo, se ven confrontados con que el enemigo empieza a traer derrota en su vida. ¿Y qué nos dice Dios?
vuelve. Esta palabra, ¿no? Volverse. ¿Qué significa esta palabra volverse? Significa dejar ese pecado, dejar esa actitud que le abre las puertas al enemigo, dejar esa actitud que ofende la santidad de Dios. Y por eso es tan importante leer la palabra, porque solamente la palabra de Dios, cuando vos la lees, el Espíritu Santo te va a confrontar para que vos puedas entender cuáles son aquellas cosas que debes dejar, que te traen derrota en tu vida. El Señor nos dice, vuelve, vuelve. ¿Qué quiere decir vuelve? Quiere decir cambiar de actitud. ¿Qué quiere decir vuelve? Cambiar de sentimiento, cambiar de pensamiento, deja ese pensamiento que te trae derrota, deja esa actitud que no te favorece, deja la mentira, deja el orgullo, deja la falsedad, porque el mayor perjudicado somos nosotros, solamente nosotros. Y no, perdón, hablé equivocadamente, no solamente nosotros y todos los que están a nuestro alrededor. Cuando hay en nuestra vida hay un área que le abre el lugar al enemigo, nosotros somos perjudicados y nuestra familia es perjudicada, nuestros hijos, nuestro cónyuge, aún aquellos que debieran recibir bendición a través de nosotros, ver nuestro ejemplo en vez de ver nuestras actitudes que glorifican a Dios. ¿Qué es lo que ven? Dicen, esta persona, o sea, por eso muchas veces Dios se enoja y dice, en vez de la gente ver en mis hijos mi presencia, mi santidad, mi gloria, lo único que ve es más de lo mismo, más del mundo. No podemos enfrentar el mundo en la estrategia del mundo, no podemos enfrentar al enemigo con las armas que él utiliza. Dice la Escritura que debemos vestirnos en santidad. Debemos aprender a vestirnos como hijos de Dios, ¿sí? Con grosería no vas a vencer al enemigo, no vas a vencer al mundo. Con orgullo, con ironía, con enojo, con altanería, no vamos a vencer. No es la forma, no es la estrategia. Por el contrario, el enemigo, si utilizamos sus armas, va a tomar lugar para herirnos, para lastimarnos. ¿Qué nos dice el Señor? Vuelve. Si usted está entendiendo que hay una actitud, que hay un proceder en su corazón, si hay un sentimiento que no es de Dios, si hay una actitud en su vida, en su carácter, si hay un pensamiento que no viene de parte del Espíritu Santo, no le dé lugar, no sea complaciente con el pecado. Dígale al Señor, Señor, yo hoy abandono esta actitud, abandono esta forma de ser, abandono, porque me trae tristeza, me trae angustia, me trae pesar, le da lugar al enemigo para que me robe tu bendición. Vuélvete ¿a quién? A Jehová tu Dios. Debemos conocer a Dios, tenés que conocer a Dios para que puedas volverte a Él, para que su presencia pueda manifestarse a través de tu vida. ¿Y por qué? Porque Dios nos dice, por tu pecado has caído. El pecado hace que nosotros caigamos de la condición de victoria que Dios nos quiere dar. Cuando recibimos a Cristo, Dios aplica su victoria en la cruz del Calvario sobre tu vida. Pero si vos en vez de mantener ese lugar de santidad, en vez de mantener ese lugar que Dios te da, de manifestar su presencia, te volvés nuevamente a las viejas armas, a las viejas herramientas que el enemigo te había enseñado, caemos de la gracia, caemos de la condición de victoria que el Señor nos quiere dar. Sigue diciendo el Señor, llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor. Mire, muchos cuando tienen problemas enseguida lo que
lo que empiezan a generar en su corazón es bronca, es enojo, ¿no? Cuando hay personas que empiezan a detectar que otros las lastiman, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo tratamos de defendernos? ¿De qué manera? Tal vez con mentiras, tal vez injuriando a los demás, calumniando como los demás nos calumnian. Déjeme decirle que esa no es la manera. Buscando, ¿no?, nuestro propio favor, buscando cosas que nos quieran favorecer, tal vez de maneras ilícitas, tal vez de maneras que sabemos que no son las correctas. Déjeme decirle que eso no viene de parte del Señor. No podemos utilizar las mismas armas que el mundo utiliza, que el enemigo utiliza. Debemos aprender a utilizar las armas que el Señor nos da, porque ahí vas a obtener tu victoria. La victoria está no en ser como el mundo es, no en utilizar las mismas armas y estrategias que utiliza el mundo, sino a aprender a utilizar las armas que Cristo nos dio. Fíjese usted, a Jesús lo enjuiciaron injustamente, le aplicaron un juicio totalmente falso, mintiendo acerca de él, lo lastimaron. Pero ¿cómo venció el Señor? ¿Cuáles fueron las armas que Jesús utilizó para vencer? La mansedumbre, la verdad, la sinceridad. Jesús no se puso a injuriar a aquellos que hablaban mentiras en contra suya. Jesús no empezó a desatar su ira, su enojo en contra de aquellos que le estaban infligiendo tanto dolor. El Señor aprendió a utilizar las herramientas que el Espíritu Santo nos quiere dar también a nosotros. Y nosotros debemos aprender a usar las herramientas que Dios nos da. ¿Por qué? Fíjese, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Solamente Dios puede cerrar las puertas que le hemos abierto al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le damos lugar al pecado en nuestra vida, el único que puede cortar las cadenas del pecado es Cristo. Y el Señor, sabiendo y conociendo que todavía tenemos mucho por entregarle, dejó expresado en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, diciendo, mi sangre es fiel y justa para perdonar vuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando nosotros le confesamos y nos arrepentimos. Es decir, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido, pero no podemos no podemos caer en la condición de creer que ya está, que ya es suficiente, que ya la obra está terminada y está hecha. No, todavía hay que seguir confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque nuestros pecados seguramente van a seguir trayendo todavía dolor, todavía angustia. Y si nosotros, en vez de ir a Dios con palabras de súplica, diciéndole, Señor, quita mi pecado, Señor, limpiame, Señor, librame, vamos con queja, diciendo, ¿por qué me pasa esto? Otra vez y de nuevo, y tengo que volver, ¿sabe? Lo único que hacemos es como el pueblo de Israel cuando fue sacado justamente del mundo, de la tierra de Egipto. Ante las primeras luchas empezaba a quejarse con Dios. No puede la queja traer victoria a tu vida. La queja no puede traer ayuda alguna. Por el contrario, trae más problemas a nuestra vida. La queja, la frustración, el desánimo. No, hermano. Cuando haya una situación que está
que aparece en nuestra vida que es adversa, tenemos que empezar a repasar, tenemos que empezar a ir a Dios, pensar y decir: Señor, me arrepiento de todo corazón de aquellas cosas que sé que todavía en mi vida están mal y te las entrego y te pido que me libres. Si hay orgullo en tu corazón, no le eches la culpa a los demás. Arrepentite del orgullo, arrepentite de la mentira, arrepentite de la soberbia, arrepentite de todo aquello que te produce resquemor en la familia, esos tratos que por ahí no solamente lo que hacemos, sino lo que no hacemos. Hay tantas cosas que tendríamos que servir a Dios y hacer para el Señor y no las hacemos, siempre estamos poniendo excusas. Eso también le da lugar al enemigo. Dice la Escritura: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Debemos aprender a conducirnos en santidad, a servir a Cristo. Y cuando hemos caído de la condición de victoria, de su condición de mantener el gozo, y sabemos que el Espíritu Santo está redarguyendo nuestro corazón, está hablando a nuestro corazón, bueno, hermano, hay que aprender, tenemos que aprender a ir con palabras de humildad a la presencia de Dios, tenemos que aprender a humillar nuestro corazón. Mire, cuando Adán pecó y Dios salió a su encuentro, salió a buscarlo porque Adán se estaba escondiendo, típica actitud del hombre, del pecado del hombre, ¿no? Cuando metemos la pata enseguida tratamos de hacernos los desentendidos, de hacer los que no escuchamos, ¿no? Sin embargo, Dios siempre sale a nuestro encuentro y nos pregunta: ¿qué hiciste? Como si Él no supiera. Pero Dios nos pregunta: ¿qué hiciste? ¿Por qué Dios te pregunta? Porque está buscando la actitud correcta de parte de nosotros, que nosotros confesemos nuestro pecado y se lo entreguemos, le digamos: Señor, perdóname, hice lo malo, me equivoqué, fallé, perdóname, Señor. Adán hizo lo que muchas veces hacemos nosotros, echarle la culpa a otro, ¿no? Adán, ¿a quién le echó la culpa? La mujer que me diste, encima le dice a Dios, ¿no? ¿Cuántos maridos le echan la culpa a la esposa? ¿Cuántas esposas le echan la culpa al marido? ¿Cuántos hijos le echan la culpa a los padres? ¿Cuántos padres usan de excusa a sus hijos? No, hermano, esto no funciona, esto no nos trae victoria. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a cambiar de actitud, que nos ayude a volvernos a Dios de todo corazón, a decirle: Señor, quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Qué bien es el que Dios anhela? El que nosotros, el arrepentimiento, el que nosotros cambiemos de actitud. Esas son las obras que el Señor anhela, esos son los sacrificios que el Señor anhela. ¿Y qué otro sacrificio? ¿Cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos reconocer que realmente hay un cambio de actitud en nuestra vida? Porque realmente, mire, dice el profeta: y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, labios que alaban al Señor. Qué bueno que usted aprenda a alabar a Cristo en los momentos buenos y cuando usted está atravesando luchas, problemas. Aprenda a alabar al Señor, a reconocer su grandeza, a reconocer su gloria, a decirle: Señor, te alabo porque vos sos el único que puede sanarme, vos sos el único que puede limpiarme, vos sos el único que puede ayudarme a cambiar. El mundo no te puede ayudar a cambiar, pero Cristo, la obra de Cristo ha alcanzado la victoria para que vos y yo podamos cambiar, para que vos y yo podamos tener victoria sobre el pecado, hermano. No solamente para sanar una enfermedad, no solamente para que te vaya bien económicamente, no solamente para que seas librado de alguna lucha, de alguna circunstancia. ¿Sabés cuál es la obra más maravillosa que Cristo conquistó en la cruz del Calvario? La victoria sobre el pecado.
que vos puedas cambiar de actitud en tu vida, que si mentías, dejes de mentir, que si antes eras una persona orgullosa, que ahora seas una persona humilde, que si antes te valías de la ira, te valías de la arrogancia para relacionarte con los demás, para poder generar para tu vida bendición, que ahora seas una persona humilde, que piensa en los demás, que pensás en tu familia, que tenés en cuenta a tus hijos, que los valorás, que hablas palabras de ellos, palabras de bien a ellos. ¿No? Muchas veces hablamos bien de nuestra familia con los demás, pero después, cuando estamos acá con ellos, los maltratamos o no lo tenemos en cuenta. El Señor quiere que aprendas a ser amoroso con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Empezá a honrarlos. No, porque si no, enseguida me quieren pasar por encima. No, deja que el Señor te dé la autoridad que vos necesitas. La mansedumbre, la sabiduría que viene de lo alto es en toda mansedumbre, no se impone, no viene por imposición. Aprende a tener un carácter apacible. Pedile al Espíritu Santo que te ayude a hablar a los demás con paz, con sinceridad, con gozo. El Señor ha traído la victoria y quiere mostrarte su victoria en ti. Por eso alabalo, alabalo. Confesá su nombre, confesá su victoria y empezá a levantar en tu vida un canto de alabanza, de adoración. Mire lo que dice el versículo 3. No nos librará el asirio. ¿Sabe qué era el asirio? El asirio era el ejemplo de la violencia, de la prepotencia, ¿no? De la fuerza, de la imposición. El asirio iba y arrasaba con todo. El asirio no te va a librar. Un carácter que se enoje, que se violente, no te va a librar. La violencia, la fuerza, no te van a librar. Vivimos en una sociedad que cree que, no, usted lo ve por la calle, todo el mundo quiere pasarle por encima a los demás, a los que manejan, ¿no? Los que andan conduciendo, los que tienen que hacer y usted va en busca de un trámite, parece que le hablan de una manera, ¿no? Bueno, el Señor te quiere acompañar y te quiere enseñar que con la misma violencia no vas a poder tener victoria sobre los demás. Por el contrario, si vos le das lugar a Cristo, al Cordero, la paz, el Señor decía, sean mansos y humildes, como yo soy, lleven mi yugo y tendrán paz para sus almas. Tener el carácter de Cristo te va a generar victoria. No el asirio, no el violento, no el iracundo, no el arrogante, no el soberbio. Sigue diciendo la palabra, por último, no montaremos en caballos. Muchas veces, ¿vieron cuando uno dice, ¿qué le pasó a este hermanito? ¿Se subió al caballo? ¿Qué le pasó a este familiar? ¿Se subió al caballo? ¿Qué pasa? ¿Se cree que no? No nos montaremos en caballo. El Señor no vino a reinar montado en un caballo, sino que vino a nuestros corazones a reinar sentado en un burrito, entrando tranquilamente, mansamente, con mansedumbre. Debemos aprender, ¿sí? a que las imposiciones no nos dan la victoria. Y por último, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Sabe que muchos confían en la obra de sus manos, muchos confían en lo que podemos hacer, ¿no? En nuestras habilidades, muchos confían en lo que tienen o en un trabajo. No podemos decirle, todo eso se transforma en ídolos, ¿no? En lo que los ídolos son, no solamente es una estatua, es una imagen, un ídolo,
sino que también es todo aquello en donde nosotros depositamos nuestra confianza. Hay gente que tiene depositada su esperanza, su confianza en una persona, no, en la obra de sus manos. No confíes en la obra de tus manos. No confíes en tus capacidades. No confíes en tus talentos. Aprende a poner tu confianza en el Señor. Por eso es importante buscarle diariamente, rendirle nuestro corazón diariamente. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, en las obras de nuestras manos, en nuestras capacidades, empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios. Empezamos a descuidar nuestra vida de humildad. ¿Sabe qué? El Señor enseñaba en su palabra que todos los días había que ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que usted y yo todos los días debemos presentarnos delante de Dios y aprender a pedir, a rogar su misericordia. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diariamente buscaba la presencia del Padre, aún tarde, aún cansado. Buscaba la presencia del Padre porque entendía y nos enseñaba a que nosotros no podemos tener victoria en nuestra vida si no tenemos una vida de relación con Cristo. ¿Cuántos cristianos hoy en día simplemente se ponen a descansar en que son hijos de Dios y pierden su vida de intimidad, de búsqueda, de aprender a humillarse a los pies de Cristo? Hermano, el enemigo nos quiere engañar. El enemigo quiere robarte la bendición. Y nosotros no podemos dejar que el enemigo tenga lugar en nuestra vida, traiga derrota o traiga fracaso. No podemos caer de la condición que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha abierto las puertas de par en par. El velo que separaba al sacerdote, al hombre de la presencia de Dios, fue roto, fue quebrado. Jesús en la cruz partió el velo para que vos hoy y siempre podamos entrar, vos y yo, a la presencia de Dios, día tras día, momento tras momento, por medio de la obra redentora.